Hola gente, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema candente y son los personajes más conchudos y descarados del cine indio. Gente, si ustedes ven que de pronto me escapa algún personaje es porque seguro no me he visto esa película, pero tranquilos, no se contengan, pónganlo en los comentarios para que después despotriquemos de él. Y el primero es Sid, de Wake Up Sid, que es un chico pues rico, un chico de papi y mami que además es el rey de la procrastinación. Pues resulta que el muchachito no estudia para los exámenes finales de la universidad y se tira el semestre, el último semestre, cosa que a él le da mucha rabia, o sea, no haberse tirado el semestre, le da mucha rabia es porque se siente como abandonado por sus amigos porque pues ellos sí pasaron y él no. Todo empeora cuando el papá se da cuenta que él perdió el último semestre de la universidad y que no se va a graduar con sus compañeros. Le dice a Sid pues que él tiene que empezar a coger responsabilidades, cosa que a Sid le da demasiada rabia, o sea, él ya no se aguanta más la presión familiar, él no se aguanta más que le estén diciendo y recriminando pues, así que él se va porque él sufre mucho en esa casa. Y se mete a la casa de una amiga y gente, o sea, si es tan conchudo que el man no hace nada durante todo el día y o sea, ella está recién llegada a la ciudad, ella ya consiguió trabajo, ya es súper organizada, o sea, ella tiene como que toda su vida así como súper planeada y él espera a que ella llegue en la noche para que recoja todo el tiradero que él le dejó en la casa y que además le haga de comer. Wake Up Sid de por sí, pues como que el sentido de la película es precisamente ese, como mostrar cómo él va madurando, pero igual no quita que haya sido un descarado. Next. आयशा, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इतनी बिजी थी क्या? Tried and tried and tried. इतना बोर हो गया था मैं आज, तुम एसी क्यों नहीं लगा लेती? इतनी गर्मी है तुम्हारे फ्लैट में. अच्छा, तुम सुन भी नहीं रही हो. सिर दिन भर काम कर रही थी मैं, थक गई हूँ. ओके ओके, चलो हम डिनर पे चलते हैं, वहां बात करेंगे. तुमने खाना खा लिया? हाँ. मेरे बगैर? हाँ तो हस्बैंड हो गया मेरे, कुछ बना के खा लो. मैं सोने जा रही हूँ. तुम्हें नहीं आता ना खाना बनाना? Este otro personaje también es interpretado por Ranbir Kapoor, pero bueno, este sí se gana pues el dinerito por cuenta de él. Él sí, el muchacho trabaja, ¿para qué? El sueño de él era irse para el extranjero y prepararse como camarógrafo. El caso es que él mientras estuvo en la India, bueno, como que salía con sus amigos del alma y conoce una chica y pues entre ellos surge pues como algo, queda algo ahí como en el aire, como que ella queda súper enamorada de él y a él la verdad, ella también le gusta mucho, pero él se va y él se va por varios años, o sea, él no ve a sus amigos hace mucho tiempo. Cuando regresa, esta chica está regia, hermosa, o sea, mamacita, no, mejor dicho, pero hay una escena puntual que es la que hace que él esté acá. Y es que él la ve a ella que está charlando ya con otro chico. Él súper indignado se va de una a hacerle el reclamo que aquí hubo pues, que qué está pasando ahí, que entonces ellos qué, que ella es la novia de él. O sea, él como que esperaba que ella lo esperara a él como que toda la vida y él por allá mujeregueando y todo el cuento, pero no, ella tenía que estarlo esperando a él todos esos años y como que no estuviera con nadie más. Pero no, Bunny con todo y su descaro llega a marcar terreno, que porque supuestamente es el novio de la chica esta. Next. ये शाम मस्तानी मदहोश किया जाए. हाय. आप कुछ ढूंढ रहे? कौन है? ये विक्रम है, शादी शूट करने आया है. और नैना से मिलने. तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आप है कौन? तू जा. बनी, एक्सक्यूज मी. मैंने कहा तू प्लीज जा. बनी स्टॉप इट. आप बहुत बदतमीज हैं. देख, ये ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं. शायद आपने ज्यादा पी लिया. मुझे यहाँ नैना ने बुलाया. मैं नैना का बॉयफ्रेंड हूँ. चल. गाइस स्टॉप इट.
Este personaje, este es maestro de maestros, ese me encanta. Y es el papá de Piku. Pues piensa muy diferente como a lo que piensan normalmente los papás en la India, y que en general es como que quieren que su hija se conserve pura hasta el matrimonio y que sea una ama de casa abnegada, que le sirva a su esposo, bueno, en fin. El caso es que el papá de Piku no quiere nada de eso. Él no quiere que su hija se case por nada del mundo, porque él piensa que cuando las mujeres se casan dejan de ser ellas, de pensar como ellas, y pasan a vivir como a la sombra de sus esposos. Y entonces como que toda su personalidad, su manera de pensar, todo pasa como en un segundo lugar, y él no está para nada de acuerdo con eso. Entonces él no quiere que su hija se case, y mucho menos que deje pues su carrera profesional. El caso es que Piku pues es como todo lo que el papá ha querido, pues ella, incluso los dos se parecen en el temperamento, porque los dos tienen así como un temperamento del orto, pero resulta que Piku sí se quiere casar, o sea, ella quiere conocer el amor de su vida, pero su papá es un descarado, porque él siempre está ahí para arruinarle todas las citas que ella esté teniendo, para alejarle a todos los pretendientes, y eso es algo que lo hace hasta el final. Este otro personaje es el abuelo de la película Ustad Hotel. A mí esta película me la recomendaron mucho, y bueno, yo me la vi y la película me gusta. La película me gusta, no lo puedo negar, pero tengo un conflicto con el final. Yo no sé si es porque pues nuestras culturas son súper diferentes, o quizá porque la película estaba subtitulada en inglés, y bueno, a mí la verdad, mi inglés es ahí como regular, entonces no sé si quizá no entendí bien el sentido de la película, pero el protagonista de la película es un chico que ha soñado siempre con irse para el extranjero a especializarse como chef. Y esto nos lo dicen muchas veces a lo largo de la película, entonces uno desesperando eso. El caso es que él tiene pues como unos conflictos ahí familiares, y decide irse a vivir con su abuelo, que pues del cual no conoce la verdad como casi nada. Su abuelo tiene un restaurante cerca a la playa, y el señor es como súper buen cocinero de comida india. Y además el abuelo de él hace como una labor social súper importante con ese restaurante. Y bueno, con el pasar de los días, él empieza a conocer muy bien a su abuelo, y además él empieza como a cambiar. Me parece a mí, lo que nos quiere decir la película, y lo que el abuelo como que le trata de decir a él, es que es muy importante que uno ayude y se quede en el país de uno, que allá es donde uno es realmente útil. Pero ay no, al final de la película muestran es que el muchacho queda haciéndose cargo del restaurante y de todas las obligaciones que el señor tenía ahí, y el final de la película es el viejito, o sea, es el señor viajando. O sea, para mí, yo lo tomé como que el abuelo, o sea, así súper inteligente, lo que hace es lavarle el cerebro al nieto, manipularlo y dejarlo como reemplazo de él, para él poderse ir a seguir con su aventura. Otro personaje es una chica que se tira el futuro político de la India en solo 3 horas. O sea, futuro ficticio, pero igual, pues se lo tira. Esta chica viene de una familia musulmana, y su familia le ha dejado muy claro que ella no se puede casar con alguien de otra religión. Pues de malas, ella así como súper terca, y se enamora de un chico hindú. Cuando la familia se da cuenta, o sea, eso es el caos, para romper ese vínculo, pues lo separan, y él se queda pues como recordándola, súper enamorado de ella, esperando a que regrese, y la chica regresa después de muchos años, pero gente, la muchacha regresa comprometida. ¿Y saben qué? Con un muchacho que es como un líder estudiantil, o sea, de la universidad, pero ese grupo termina convirtiéndose también como en un partido político. Ella viene a casarse con él, todo bien con la familia, pero durante la boda se dan cuenta que el man no es musulmán. Dios mío, bendito de por Dios, eso se vuelve el caos, y al man lo golpean tanto y de tal manera que lo matan. Ella se va y toma el liderazgo del grupo político de su novio. ¿Qué pasa? Detrás de ella se viene el chico que es su primer amor. Ella lo odia, o sea, ya no quiere que se le acerque, pero él está ahí. Ella como que no le va muy bien en la política, o sea, ya como que le falta fuerza. Y pues resulta que este chico tiene eso como talento nato, o sea, le empieza a resolver como muchos problemas. Aunque ella supuestamente es la líder, toda la atención empieza a irse hacia él, y a ella eso le da mucha rabia. Así que, gente, esta mujer se alía, o sea, ella une fuerzas con otra vieja, un partido político así súper corrupto, y preparan todo para mandarlo a matar.
O sea, y lo matan. Así que esto me dolió. En primer lugar, vamos a tener acá los reyes de la conchudez y el descaro. Yo sé, gente, que con esta película yo voy a tocar varias fibras sensibles. Yo sé que hay gente que quizá me va a odiar, pero pues nada que hacer. Y son Bajirao y Mastani de la película Bajirao Mastani. O sea, yo no conozco par de descarados peores que estos, en serio, es que ahí no. A ver, yo no conozco muy bien el contexto histórico de la película. O sea, a mí eso fue lo que me mostraron en la película. Siento que me lo vendieron muy así que voy a hablar de eso que me vi, la película. Resulta que Bajirao llega al reino, palacio, bueno, no sé, de Mastani. Creo que después de una pelea, la película me la vi hace mucho rato, así que ya ni me acuerdo bien. El caso es que, bueno, pues ahí está Mastani, como que él como que así, pues Mastani, normal. Él, ahí como que en una charla con ella le entrega un puñal. Pues para él eso tiene cero significado, pues no es nada, le entrega el puñal a la pelada. Pero en la tierra de ella eso significa que él se quiere casar con ella. Y ella sabe que él está casado, o sea, él está felizmente casado, porque a él lo muestran muy feliz. Resulta que Bajirao se va para su casa, ya como a descansar, a pasarla con su esposa. Y Mastani, que es una buscona quitamaridos, Mastani se larga a buscarlo. ¿Y saben qué? O sea, es que es tan conchuda y descarada. Se mete al palacio de él, o sea, ella llega al palacio de ellos donde está su esposa. Y la tipa casi que se le ofrece frente a la mujer. O sea, ella es de esos personajes que son poco apreciados por el género femenino en cualquier parte de este mundo. Pero Bajirao pues cede ante los encantos de ella, porque eso sí, divina. Los dos personajes femeninos principales, divinas las dos, súper regias. O sea, el colmo de la conchudez. Eso sí es el colmo, en serio. Es que Bajirao, ya después de que vive con Mastani, de que prácticamente se desentiende completamente de su mujer y del palacio y de todo, coge y se lleva a Mastani y le hace un palacio frente al palacio de su mujer. Les voy a decir una cosa, y esto lo voy a hacer en otro video. A mí Bajirao Mastani me pareció una película muy maluca. O sea, yo estaba ahí que me suicidaba viendo esa película. En serio, me pareció muy mala. Y me daba como mucha rabia que a Mastani en el tráiler me la vendieran así como la super guerrera. O sea, yo veía el tráiler y yo dije, no, esta vieja pues hace y deshace, es la superheroína, no, qué dicha. No, pues a mí sinceramente en la película, para mí me la venden como la quitamaridos. En cambio, el personaje de Priyanka Chopra me parece que es un